Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Esta semana toca hacer un recorrido por lo más destacado de este año 24 en el mundo de la inteligencia artificial. Ha sido un año lleno de cambios, descubrimientos y aprendizajes. Pero no nos quedaremos ahí. Vamos a mirar hacia adelante para explorar las tendencias más emocionantes que marcarán este nuevo año 2025 y cómo van a transformar nuestras vidas, nuestras industrias y el mundo entero. ¡Arranquemos! Antes de empezar, no te olvides de suscribirte, que no te cobro nada por ello y además ayuda a que este contenido llegue a mucha más gente como tú, interesada en estos temas de inteligencia artificial, contenidos relacionados con tecnología, marketing digital, etc. Por cierto, a partir de ahora voy a estructurar los contenidos en capítulos. Fíjate en la barrita de abajo de progreso de ejecución del vídeo, donde vas a ver los capítulos en los cuales he estado dividiendo el contenido, para que te sea más fácil ir a aquellos temas que te puedan interesar más y saltarte a aquellos que quizás te interesen menos. Empecemos viendo lo que nos dejó 2024. Y es que este año ha sido un año para mí de aprendizaje constante y también de grandes avances en el ámbito también de la inteligencia artificial. Y hemos visto cómo los primeros agentes de IA generativa se empezaban a desplegar en España. Empresas muy importantes, muy relevantes, han empezado a probar pilotos de agentes generativos, explorando su potencial para automatizar procesos y reducir costes. Estos pilotos han demostrado mejoras en eficiencia y han preparado el terreno para que estas empresas puedan hacer despliegues más ambiciosos en 2025. Si bien es cierto que las empresas ya venían trabajando con inteligencia artificial, sobre todo predictiva, es en este 2024 cuando han empezado a desarrollarse proyectos de IA generativa en nuestro país. Otra de las cosas que estamos viendo es que parece que es posible escalar con tecnología y se vislumbra la capacidad de escalar negocios con tecnología y no con personas. De hecho, podremos empezar a ver compañías distintas o también llamadas unicornios, acordaos que son empresas que facturan más de 1.000 millones de euros, que van a estar basadas en muy pocas personas y muchos sistemas automatizados, gracias evidentemente a todo este nuevo mundo de la inteligencia artificial generativa. También hemos visto este año contenidos generados por inteligencia artificial, un boom. Y es que está esto revolucionando industrias creativas como el entretenimiento, el marketing, pero también presenta desafíos muy importantes como la veracidad de la información y, por otro lado, los derechos de autor. Y es que este año 2024 ha sido un año de transición, pero lo mejor está por venir. Veamos ahora las tendencias clave para 2025. ¿Qué podemos esperar de este nuevo año? En mi opinión, promete ser un periodo de grandes cambios tecnológicos que impactarán tanto a nivel personal como profesional. Voy a detallarte ahora cuáles son las tendencias más importantes. La primera va a ser la inteligencia artificial multimodal. La inteligencia artificial multimodal va a ser una de las grandes protagonistas del 2025. Nos va a permitir que interactuemos con modelos de inteligencia artificial de manera mucho más intuitiva. Vamos a poder interactuar de forma fluida y precisa. Y estos modelos combinarán el texto con la voz, con las imágenes y el vídeo, haciéndolos mucho más útiles en situaciones prácticas. Por ejemplo, podrías mostrar una imagen de una máquina averiada a un modelo de inteligencia artificial y recibir una solución paso a paso para poder solucionarla. Otro de los temas que vamos a ver van a ser las búsquedas online potenciadas por inteligencia artificial, que van a ser más rápidas, contextuales, personalizadas también según nuestras necesidades. Y esto podría suponer el principio del declive de los motores de búsqueda tradicionales como Google, o por lo menos va a incrementar la competencia de una forma ya muy clara. Otro va a ser la visión computerizada y además en tiempo real. Y esta capacidad que tienen estos sistemas de analizar imágenes y vídeos al instante va a permitir aplicaciones revolucionarias en áreas como la medicina, la educación, el diseño y otras muchas. Esta tendencia hará que la IA sea más accesible y transformará la forma en que resolvemos los problemas cotidianos. Vamos a por la segunda tendencia y son los modelos avanzados y la quizás posible inteligencia artificial general o la AGI. Y es que podríamos acercarnos significativamente a la inteligencia artificial general. Aquí arriba te dejo un vídeo
de mi último contenido, que está relacionado con el lanzamiento de O3 de OpenAI, donde nos empezamos a acercar ya a que la inteligencia artificial sea capaz de superar al ser humano en muchas de sus facetas. Y es que estos nuevos sistemas, estos nuevos modelos van a tener capacidades de razonamiento superiores. Los nuevos modelos serán capaces de realizar inferencias complejas y resolver problemas a un nivel que supera al humano en muchos aspectos, como comentábamos. Por otro lado, la eficiencia energética. Te dejo aquí también un vídeo donde hablaba de esto, y es que los avances en diseño van a hacer que estos modelos sean más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Otro de los temas que hemos cubierto ya en algunos vídeos va a ser la memoria extendida, y es que estos modelos van a recordar interacciones previas, lo que va a permitir experiencias personalizadas y contextuales. Es decir, van a conocerte porque llevarán interactuando contigo y van a tener todo el contexto de múltiples conversaciones que han mantenido contigo durante meses o años. No es seguro que alcancemos la AGI este año, pero seguro que estaremos más cerca que nunca. Veamos la tendencia número 3, y va a ser que entramos en la era de los agentes autónomos, también llamada Agentic AI. Y es que estos agentes de inteligencia artificial autónomos van a transformar la manera en que trabajamos y cómo operan las empresas. Vamos a poder realizar automatizaciones avanzadas, por ejemplo, para poder realizar tareas como calificar leads, gestionar atención al cliente, generar contenido, y todo de forma totalmente autónoma y las 24 horas del día. Por otro lado, veremos redes de agentes colaborativos, que van a ser sistemas que trabajen juntos para resolver problemas complejos de manera eficiente y coordinada. Por otro lado, esta misma tendencia nos va a llevar a vislumbrar el impacto laboral, porque muchas de estas tareas humanas van a ser reemplazadas por inteligencia artificial, y esto va a generar debates sobre el futuro del empleo y la economía. Este avance va a ser un paso hacia un nuevo modelo empresarial más eficiente y basado en tecnología avanzada. Tendencia número 4. Avances científicos impulsados por inteligencia artificial. Y es que, como decíamos anteriormente, la IA va a ser clave en la aceleración de descubrimientos científicos en este año 2025. Quién sabe, quizás nuevos medicamentos. Por ejemplo, gracias a la IA, este análisis de datos masivo permitiría desarrollar fármacos y tratamientos más efectivos, por ejemplo, en tiempo récord, energías sostenibles o descubrimiento en materiales y tecnologías más ecológicas. También progresos en ciencias naturales, desde el espacio hasta la biología. La inteligencia artificial va a abrir nuevas fronteras en la investigación científica. Vamos ahora por la quinta tendencia, y está relacionada con el uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la ciberseguridad. Aquí te dejo un vídeo donde hablo de ello. Y es que la seguridad digital va a ser un desafío crítico en 2025, y la inteligencia artificial va a jugar un papel crucial en proteger sistemas y datos. Y es que va a constituirse como una defensa proactiva, porque vamos a tener sistemas de inteligencia artificial capaces de identificar y mitigar ciberataques en tiempo real. La ciberseguridad será un campo donde veremos una carrera constante entre atacantes y defensores, ambos utilizando la inteligencia artificial. Tendencia número 6. Falsa realidad y deepfakes. Finalmente, en este caso, la IA generativa continuará desdibujando un poco la línea entre la realidad y la ficción. Y vamos a ver, y ya los estamos viendo, deepfakes más realistas. Y van a ser contenidos generados por inteligencia artificial que serán prácticamente indistinguibles de los reales. Y esto plantea riesgos importantes para la confianza en los medios. Vamos a ver estafas mucho más sofisticadas, y es que los hackers podrían utilizar esta tecnología para fraudes como suplantación de identidad o manipulación de datos. Por ejemplo, presuntamente parece que hace unas semanas la Agencia Española Tributaria fue hackeada. Imaginaos lo que puede suponer esto para los datos que una agencia de este tipo tiene de nosotros. Absolutamente todos los datos. Imaginaos si alguien con un poquito de mala leche, utilizando deepfakes y utilizando la enorme cantidad de información, puede llegar a generar engaños muy sofisticados, que incluso a personas muy avezadas, personas que normalmente estamos trabajando en temas de tecnología y estamos acostumbrados a entender cuando una cosa puede ser, digamos, un engaño, un scam o no, pues podamos ser incluso engañados. Ojo con todo esto. Va a ser crucial establecer regulaciones y sistemas
para garantizar un uso ético y seguro de estas herramientas. Y sobre todo, que la custodia de los datos se tome en serio. Me voy al mundo del turismo y esto es una de las normativas que recientemente se ha puesto en marcha, muy controvertida, sobre la que yo no estoy de acuerdo y ya me he pronunciado al respecto. Y es que a partir de ahora, cuando tú hagas una reserva y llegues a un establecimiento hotelero, van a pedirte información muy importante, muy sensible, que van a tener que custodiar. Imagínate si un hacker es capaz de hackear a agencias estatales, imagínate si no va a ser capaz de hackear cualquier cadena hotelera. Por tanto, todo el tema de contramedidas y utilizando la inteligencia artificial para poder salvaguardar esos datos va a tener que ponerse en una de las primeras filas de los objetivos de todas las compañías que estén manejando datos y datos sensibles. Volviendo al 2024, para mí este ha sido un año de generación de contenidos y ha sido un año trepidante. Primero lancé mi primer libro, que lo tenéis aquí y me acompaña en todos mis vídeos, Vender más en 7 pasos. Si estáis interesados en ver cómo captar nuevos clientes, aquí os dejo una metodología de inbound marketing y montones de herramientas que cualquier empresa, pequeña y mediana, puede poner en marcha. Os lo recomiendo. Además de mi libro, puse en marcha de nuevo mi blog. Y ya este año he generado más de 85 posts publicados en idioma español e inglés. Para mí, el blog es un espacio para compartir reflexiones, análisis y recursos sobre inteligencia artificial, tecnología y marketing. Y es un verdadero hub donde concentro el estudio y los recursos necesarios para profundizar en los temas clave que luego voy a tratar en mis vídeos. Por tanto, si queréis encontrar información muy detallada, la tenéis que buscar ahí. Por tanto, os animo a que os suscribáis al blog. También mi canal de YouTube, en el que estáis ahora, con más de 40 vídeos producidos este año, que me ha permitido hacer llegar los contenidos elaborados de mi blog de manera más visual y más directa. Durante este recorrido de este año he aprendido muchísimo de otros creadores y otros canales que han sido muy inspiradores, como 12SV, como Matthew Berman, como Xavier Mitjana, como The AI Grid, como Mar Vidal, como Gustavo Entrada, entre otros muchos. Y todos sus enfoques me han aportado perspectivas valiosas al contenido que he desarrollado. Aprovecho ahora para pedirte que te suscribas al canal y que actives las notificaciones y que hagamos que esta comunidad que estamos construyendo pues vaya creciendo y cada vez seamos más. Otro de los canales que he puesto en marcha ha sido mi canal de iVoox, para que los contenidos en vídeo, si los quieres escuchar en cualquier momento, pues los puedas descargar de forma habitual. Por tanto, también te recomiendo, si quieres simplemente escuchar estos contenidos, que evidentemente están solo en español, pero los puedes encontrar en mi propio canal de iVoox. Quiero invitarte ahora a explorar conmigo algunos de los contenidos más relevantes que he generado en 2024. Desde avances en modelos de inteligencia artificial hasta aplicaciones reales. Veremos cómo estas tecnologías ya están cambiando nuestro mundo y lo que podemos aprender de cara a 2025. Vamos a mi equipo y os lo explico directamente sobre mi blog. Bien, como os comentaba, vamos a ver algunos de los contenidos que he seleccionado para vosotros, contenidos más relevantes de este año 2024. Recordaos también que en el post de mi blog, que ya vais a tener activo ya a partir del lunes, vais a ver algunos vídeos que son muy relevantes. Os recomiendo el de Gustavo Entrala, espectacular los contenidos que genera, menuda cabeza y menuda producción, y este vídeo en especial es especialmente muy bueno, no os lo perdáis. También IBM, que ha generado contenidos en vídeo, en este caso hablando también de tendencias muy interesantes, tampoco os lo perdáis. Y aquí un pequeño vídeo de la CNBC relacionado con una entrevista que hicieron al CEO de Goldman Sachs, también hablando de las predicciones para el año 2025. Y es que este año, que estamos dejando, que terminará el próximo martes, en 2 días, pues ha sido un año para mí lleno de contenidos y, como os decía, no voy a hablaros de los 80 y pico contenidos que he generado en el blog, pero sí os voy a hablar de los más importantes. El primero de ellos, ya allá por enero de hace un año, fue el primer vídeo en el que no utilizaba la inteligencia artificial para generar contenidos, sino que me enfrentaba a una cámara y eso os puedo asegurar que no fue nada fácil. De hecho, si os ponéis a verlo, sed un poquito indulgentes porque la verdad que parezco un pato en un garaje, ¿eh? En cualquier caso, en este post hablaba, o en este contenido hablaba de la Web3 y hablaba de la necesidad de empezar a plantearnos desarrollar contenidos en plataformas
que no puedan ser censurables, plataformas que estén distribuidas en la blockchain, por ejemplo, que es de lo que va en este caso la Web3, o incluso tener identificadores que sean también descentralizados, que no tengamos a nadie que pueda decir en un momento determinado cerrarnos un canal porque no seguimos una línea editorial. Tenemos una zona, la zona europea, donde esto cada vez está pasando más y estamos viendo cómo el intervencionismo de las instituciones es enorme. Por tanto, empezad a mirar todo esto porque necesitamos ser libres también en este aspecto, en el aspecto de generación de contenidos y acceso a contenidos para que estos no sean censurados. Hablé también, y como formador llevo más de 15 años trabajando en algunas universidades y sobre todo en algunas escuelas de negocio como pueden ser el SIC, donde estamos viendo cómo la inteligencia artificial ha irrumpido de una manera tremenda y donde debemos ser capaces de llevárnosla a nuestros contenidos y llevárnosla al aula y ser capaces de transmitir la importancia que tiene también para el aprendizaje y también para el día a día de nuestros alumnos. Por tanto, como docentes, os recomiendo que os pongáis las pilas, que os pongáis a estudiar esto y que os pongáis a incorporarlo a vuestros temarios y a vuestra forma de enseñar, porque si no vais a estar fuera. Hablábamos también, yéndonos al primer vídeo de la Web3 del mundo de los identificadores descentralizados. Y hablábamos en este caso del mundo de WorldCoin. ¿Os recordáis? La empresa de Sam Altman de OpenAI, que también está en WorldCoin, donde escaneaban los iris para poder darte una identidad descentralizada e incensurable, ¿no? Y tuvimos ese lío de las monedas que te daban o de las coins que te daban para poder escanearte tu iris y tenerlo en una base de datos. La idea que había o que subyace detrás de esto es interesante y es tener ese identificador descentralizado, y estábamos viendo también identificadores descentralizados que existen en el mercado y que vamos a empezar a ver cómo se van a empezar a poner en marcha y van a estar disponibles también en muchos sistemas. Nos fuimos también a ver todo el mundo de la legislación, de nuevo, regulación, intervencionismo, Europa como el campeón del mundo de regulación y además el primero en regular la inteligencia artificial. De nuevo, tiro en el pie y van a hacer que sus ciudadanos, entre los cuales de momento estoy, pues tengamos que dejar de utilizar la inteligencia artificial de Apple porque no llega a los dispositivos de Europa. Esa es una decisión. Las consecuencias son de que nos vais a llevar al vagón de cola porque otras áreas están innovando y están progresando de una manera tremenda, como son China, Estados Unidos y otras muchas. Incluso vamos a ver cómo empresas y unicornios que podían haber aparecido en Europa se van a ir a Estados Unidos o a China para poder seguir evolucionando, porque aquí va a ser realmente imposible. Vimos también en el mes de marzo cómo empezamos a hablar ya de la AGI como algo que podía ser factible a no muy largo plazo. Y de hecho veréis que con el nuevo modelo de OpenAI que va a lanzar en enero estamos muy cerquita de esa AGI. En este contenido que lancé en mayo analizaba un poco la historia de la inteligencia artificial, desde el año 1950 hasta la actualidad, cómo hemos ido evolucionando hasta llegar al mundo en el que estamos y a proyectarnos hacia el mundo al que vamos a ir. Es importante entender de dónde venimos para poder comprender hacia dónde vamos a ir. Hablamos también de la afectación en el mes de junio de la inteligencia artificial al mercado laboral y cómo, en este sentido, debíamos de empezar a preocuparnos en entender qué era todo esto de la inteligencia artificial para poder utilizarlos en nuestros trabajos, para intentar evitar que esta nos barra del mapa. Y veíamos incluso algunos casos, aquí os dejo con un vídeo, por ejemplo, de Klarna, donde ya ha habido más de centenares de despidos, en este caso por utilizar inteligencia artificial generativa, y también cómo han podido escalar con tecnología y no con personas. Esto es algo que vamos a ver en los próximos años de una manera muy clara. Por tanto, preparémonos para ello, porque esto es algo que ya lo tenemos justamente aquí. En este contenido del mes de junio hablábamos de NVIDIA. NVIDIA, gran fabricante de GPUs, ¿no? Gran impulsor de blockchain, del mundo de las criptos y también ahora, lógicamente, el mundo de la inteligencia artificial. Son ahora mismo una empresa que se ha disparado en bolsa y que está siendo, como decía, el gran impulsor de la inteligencia artificial, donde todos los desarrolladores de los modelos están gastándose cientos de millones de euros en comprar, en este caso, tecnología de NVIDIA para poder seguir progresando. Hablábamos aquí, en este caso también hablamos de los clones del mundo, cómo podemos ya clonar una factoría, cómo podemos clonar incluso la Tierra para poder hacer modelos, incluso podemos clonar sociedades, ¿no? Como hemos visto en algunos de los contenidos que he puesto en marcha, ¿no? Y para poder experimentar qué sucedería si pasa algo climático, qué sucedería si en lugar de en esta cadena de montaje coloco una línea así o la coloco así. Podemos empezar a
tener esos clones que nos puedan ayudar pues a poder modelizar y a poder pensar en qué pasaría si hacemos algo, ¿no? También esto se lleva al mundo del turismo con los Digital Twins. Hablamos también en el mes de junio de los modelos RAG, de la generación aumentada, ¿no? Donde lo que hacíamos era dar mucho contexto a la inteligencia artificial para que antes de que nos diera una respuesta le pudiéramos inyectar de alguna forma contexto para que el output o la salida de estos modelos fuera lo más cercano a la realidad. Es decir, que si yo le estoy haciendo una pregunta, que el sistema, en base a datos que yo le estoy dando, me sea capaz de darme una respuesta coherente y no se invente datos. Por tanto, los modelos RAG ya se están utilizando en la mayoría de sistemas de generación, de ingeniería generativa, para sujetar o para domar a los sistemas para que no se salgan del guión que nosotros les tenemos planteado. Por tanto, no los perdáis de vista porque son muy interesantes. Hablamos también ya en el mes de agosto, ya hace unos meses, de la búsqueda generativa y cómo ya sistemas como ChatGPT, que ya se ha lanzado, o como Perplexity un poquito antes, eran capaces de darnos información mucho más valiosa cuando hacíamos una búsqueda y nos íbamos ya a cosas muy concretas, a productos muy concretos, a experiencias muy concretas, a la compra, a la conversión. Por tanto, también las empresas que se dediquen al SEO, por eso lo titulaba como el SEO ha muerto, pues tienen que ver este tema también muy de cerca, porque es probable que muchas de las búsquedas ya se vayan a estos medios, como pueden ser en este caso Perplexity o OpenAI con ChatGPT, y que Google deje de tener esa predominancia. Aunque es verdad que Google también tiene su sistema y lo está probando y es bastante probable que ya lo lance de forma definitiva en este 2025. Vimos también, tanto en el mes de, recordar antes de agosto, por aquella época, como el carajal que se montó en OpenAI cuando despidieron a Sam Altman, con el oscuro lío que se montó, la salida de Brockman, la salida de Ilya Sutskever después, los líos que se han ido generando hasta el mes de octubre, donde ha salido otra de las fundadoras, que es Mira Murati, y donde, bueno, pues aquí he explorado un poco qué pasó y por qué Mira Murati, que está generando una nueva empresa, como hicieron también Daria Modei en el caso de Anthropic o Grok del propio Elon Musk. Veíamos también en noviembre el mundo de los robots humanoides, estuvimos viendo también algún experto hablando de esta materia, y hablábamos también de la inteligencia organoide, la fusión entre máquina y ser humano. Estuvimos viendo los fabricantes de robots, en qué punto estaban, hacia dónde íbamos. Estuvimos viendo el lanzamiento de los últimos modelos de Tesla en el ámbito de los robots humanoides, y estuvimos viendo hacia dónde nos íbamos con todo esto. La verdad que es un mundo también apasionante y en el que seguiremos viendo evoluciones también muy rápidas, y seguiremos viendo cada vez más dispositivos para ser capaces de hacer tareas domésticas, o van a ser capaces de trabajar en líneas de producción o en otros muchos ámbitos. Por otro lado, vimos también ya, y estoy llegando a los dos últimos posts, o los dos últimos contenidos, en este caso contenidos de vídeo. Uno era el lanzamiento próximo del mes de enero de OpenAI, el nuevo agente de nivel 3, se va a llamar Operator, que va a ser capaz de tomar el control de sistemas y dispositivos para poder ayudarnos de una manera muchísimo más evidente, de disponer de más memoria, de disponer de más contexto. Vamos a empezar a ver cómo este tipo de agentes se van popularizando. Y el último, y el penúltimo, porque el último es este que estoy filmando ahora mismo, el último de 2024, es el de nuevo modelo O3 de OpenAI, que también se lanza el mes de enero, donde hemos visto que ha sido capaz ya de ganar un premio muy relevante, lo vais a poder ver dentro del contenido, y ha sido capaz de superar al ser humano en temas matemáticos, en respuestas de doctorado y en muchos otros ámbitos, acercándonos cada vez más a la inteligencia artificial general. Para mí ha sido un año de generación de contenidos, como os decía, más de 85 posts publicados en mi blog, al que os invito a suscribiros ahora, donde vais a poder ver contenidos tanto en español como en inglés. También mi canal de YouTube, donde he producido más de 40 vídeos. He empezado ya a subtitular algunos, pero espero que este año poder generar también contenidos en inglés. Y también, si queréis simplemente escucharlo, tenéis un canal de iVoox donde os podéis también descargar, en este caso, los contenidos en audio y escucharlos cuando queráis, ¿no? Que también me parecía interesante y una forma interesante de poder verlo. Se vienen cosas nuevas este año. Estoy pensando en un nuevo libro, estoy pensando en quizás un audiolibro también dedicados al mundo de la inteligencia artificial, y os iré comentando también en posteriores vídeos. Volvamos al contenido del vídeo de hoy. Como ves, el futuro ya está aquí y es increíble todo lo que nos queda por vivir, y espero que podamos vivirlo juntos desde mi canal. Y hasta aquí el contenido de hoy. Quería aprovechar para desearos una feliz entrada de año.
Desearos lo mejor para este 2025, como dicen, mucha salud, que podáis compartirlo con vuestras familias y nos vemos ya en año nuevo con el próximo contenido. ¡Chao!